Si la misma persona fallecida aparece una y otra vez en tus sueños, esto no es casualidad, no es solo tu mente jugando con recuerdos antiguos. Hay algo más que quiere llamar tu atención. Y lo sabes, porque no es un sueño cualquiera. No pasa y se va. Se queda contigo cuando abres los ojos. Te acompaña durante el día. Te hace pensar mientras lavas los platos, mientras conduces, mientras te quedas en silencio antes de dormir. Tal vez intentas explicarlo de forma simple. Dices que es nostalgia, que es el cariño que aún duele, que es normal soñar con alguien que marcó tu vida. Y sí, muchas veces es así, pero cuando el mismo rostro vuelve, con la misma mirada, con el mismo ambiente, con una sensación que no se disuelve, el corazón empieza a inquietarse. Algo dentro de ti dice que no es un sueño vacío. Hay personas que despiertan con una paz extraña, como si alguien hubiera pasado a saludar. Otras sienten un peso suave en el pecho, una mezcla de amor y preocupación. Y otras abren los ojos con una inquietud difícil de explicar, sin miedo, pero con una pregunta clavada por dentro. No es terror, es atención. Es como si el alma hubiera sido tocada. Quizás nunca hablaste de esto con nadie, o lo mencionaste una vez y te dijeron que no le dieras importancia, que es cosa de la edad, que es el pasado regresando, pero cuando se repite, cuando insiste, cuando vuelve en diferentes noches, ignorarlo ya no es tan fácil, porque no todos los sueños regresan. Algunos aparecen una vez y se pierden. Otros vuelven porque algo no ha sido escuchado. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque el mundo nos enseñó a correr, a llenar el silencio, a no detenernos a sentir. Pero hay mensajes que solo llegan cuando bajamos el ritmo, mensajes que no gritan, no empujan, solo esperan y regresan con paciencia hasta que alguien presta atención. Tal vez este sueño no busca asustarte, tal vez no viene a abrir heridas, tal vez viene a recordarte algo que dejaste pendiente, algo pequeño, algo sencillo, algo que no requiere explicaciones largas, solo un momento de honestidad interior. Porque cuando el alma quiere decir algo, lo hace de la única forma que aún sabe tocarte, sin barreras, mientras duermes. Muchas personas viven esto en silencio. Guardan el sueño para sí mismas porque tienen miedo de parecer exageradas o de que alguien les diga que están imaginando cosas. Tal vez tú también hiciste eso. Te despertaste, te quedaste mirando el techo y pensaste, no debería darle importancia, pero algo dentro no te dejó seguir como si nada. Es muy común que la gente confunda estos sueños con simple añoranza. Y claro que la ausencia pesa, claro que el recuerdo vuelve, pero hay una diferencia que casi nadie explica. La nostalgia suele ser suave y pasajera. En cambio, estos sueños dejan una marca. No se borran al levantarse, se quedan rondando como una pregunta sin respuesta. Padre Pío decía que no todo lo que toca el corazón viene del pensamiento. Hay movimientos interiores que no nacen de la mente cansada, sino de una dimensión más profunda del alma. Y cuando eso sucede, la persona no se siente loca, se siente inquieta, atenta, como si algo pidiera ser tomado en serio. Tal vez tú pensaste que era solo tu edad, que con los años los recuerdos se mezclan más con los sueños, o que la soledad de ciertas noches hace que el pasado vuelva con más fuerza. Pero aún así, hay algo que no encaja del todo, porque no sueñas con muchas personas. Sueñas siempre con la misma y no de cualquier forma. Hay quienes despiertan con una sensación clara de presencia, como si ese ser querido hubiera estado realmente cerca. Otros sienten una emoción difícil de nombrar, una mezcla de cariño y responsabilidad. Y algunos se levantan con el corazón apretado, no por miedo, sino por no entender qué hacer con lo que sintieron.
Y aquí es importante decirte algo con claridad. No estás perdiendo el juicio, no estás exagerando, no estás inventando señales donde no las hay. Cuestionarte, observar y sentir no es debilidad, es madurez espiritual. Es la capacidad de no pasar por encima de lo que el alma percibe con tanta claridad. Padre Pío nunca animó a las personas a vivir obsesionadas con sueños, pero tampoco les decía que los ignoraran cuando se repetían y dejaban una huella profunda. Él sabía que Dios no empuja, no confunde y no angustia sin sentido. Cuando algo vuelve una y otra vez, no es para asustar, sino para despertar atención y discernimiento. Si este sueño te tocó, es porque hay algo en ti que sabe escuchar, y reconocer eso no te hace diferente ni extraño, te hace humano, te hace consciente, te hace alguien que no apaga la voz interior solo para seguir funcionando en automático. Padre Pío hablaba de estas cosas en voz baja, sin dramatismos. No lo hacía para impresionar ni para crear miedo. Lo hacía en el espacio más íntimo que existe entre dos personas, la conciencia. En confesiones, en orientaciones sencillas, en palabras que no buscaban espectáculo, él recordaba que la vida espiritual no siempre se manifiesta con señales ruidosas. A veces se muestra en pequeños toques que piden atención y calma. Él decía que el error no está en sentir, sino en no discernir. Porque hay personas que se asustan ante cualquier cosa interior y otras que se vuelven indiferentes incluso cuando algo insiste. El equilibrio está en observar sin pánico y sin desprecio. Escuchar sin inventar historias, pero tampoco cerrar el corazón. Cuando alguien le hablaba de sueños con personas fallecidas, Padre Pío no respondía de inmediato con una explicación cerrada. Primero preguntaba cómo se sentía la persona al despertar. Preguntaba si el sueño volvía. Preguntaba si traía paz, inquietud o confusión. Porque para él, lo importante no era la imagen, sino el efecto que dejaba en el alma. Él entendía que la memoria puede crear escenas, que el cariño puede revivir rostros, pero también sabía que hay experiencias interiores que no nacen solo del recuerdo. Hay movimientos que despiertan preguntas profundas, que invitan al silencio, que llaman a la oración sencilla, y esos movimientos no deben ser tratados con ligereza. Padre Pío insistía en algo muy claro. Dios no juega con el corazón humano. No envía mensajes confusos para perturbar, no provoca angustia gratuita. Cuando algo viene de lo alto, aunque no se entienda del todo, lleva consigo una invitación a la serenidad, a la humildad y a la confianza. Por eso, él enseñaba a no correr detrás de interpretaciones rápidas, a no buscar significados espectaculares, a no contar todo de inmediato. Decía que muchas almas se pierden no por falta de fe, sino por exceso de ruido, porque quieren respuestas inmediatas y se olvidan de escuchar con calma. Si este sueño se repite en tu vida, Padre Pío no diría que es una señal extraordinaria ni algo para temer. Diría que es un momento para estar atento, para bajar el ritmo, para mirar hacia adentro sin ansiedad. Porque la verdadera autoridad espiritual no empuja ni invade, acompaña en silencio y espera que el corazón madure la respuesta. Y cuando una enseñanza se transmite así, sin exagero, sin presión, sin promesas vacías, es cuando realmente genera confianza, porque no te pide creer a ciegas, sino observar con honestidad lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Hay algo que marca una diferencia muy clara, y Padre Pío lo señalaba con mucha serenidad. No es lo mismo un sueño aislado que un sueño que regresa. Un sueño único puede nacer del recuerdo de una conversación del día, de una fecha especial. Aparece y se disuelve. Pero cuando vuelve, cuando insiste, cuando trae la misma persona y un clima parecido, la actitud interior debe cambiar. La repetición no es un detalle menor,
Es un patrón, y los patrones en la vida espiritual siempre piden atención, no para sacar conclusiones rápidas, sino para observar con más profundidad. La Iglesia siempre enseñó a no despreciar lo que se repite en el interior, porque lo que vuelve suele hacerlo por una razón que aún no ha sido escuchada. Piensa en cómo sucede, no sueñas una noche y ya, vuelve semanas después, tal vez meses, a veces cambia el escenario, pero la presencia es la misma, la mirada es la misma, el sentimiento es parecido, y cuando despiertas hay una continuidad. No sientes que fue algo desconectado, sino parte de un mismo mensaje que aún no se completa. Padre Pío decía que el alma reconoce lo que la toca de verdad. Por eso, cuando algo se repite, no lo hace de forma caótica. Hay coherencia, hay una línea, no hay confusión total. Incluso cuando no se entiende, hay una sensación de que no es un simple juego de imágenes. Muchos cometen el error de tratar estos sueños como curiosidades. Los cuentan como anécdotas. Los comparan con otros sueños sin importancia. Pero la repetición es un lenguaje. No habla con palabras, pero insiste con la presencia. Y cuando alguien ignora ese lenguaje durante mucho tiempo, la inquietud interior suele aumentar. Atención no significa miedo. Atención no significa obsesión. Significa respeto, significa reconocer que no todo lo que sucede dentro se puede despachar con prisa. La repetición pide pausa, pide silencio, pide una mirada más honesta sobre lo que el alma está viviendo. Padre Pío enseñaba que cuando algo vuelve es porque no fue recibido del todo. No porque sea peligroso, sino porque todavía no encontró el espacio adecuado para ser comprendido. Y ese espacio no se crea con interpretaciones rápidas, sino con una disposición interior humilde y tranquila. Si este sueño aparece una y otra vez en tu vida, no es para que te alarmes ni para que lo descartes. Es para que observes con más cuidado, porque lo que se repite no quiere dominarte. Quiere ser reconocido con sencillez, sin exageraciones, sin desprecio y sin ruido. Padre Pío prestaba mucha atención a algo que casi todos pasan por alto: cómo se siente el corazón al despertar. No preguntaba primero qué se vio en el sueño, ni qué palabras se escucharon, ni qué rostro apareció. Preguntaba por la sensación que quedó, porque las imágenes pueden engañar, pero el efecto interior rara vez miente. Hay personas que despiertan con una paz suave, como si el alma hubiera descansado de verdad. No hay euforia, no hay agitación, solo una calma profunda que acompaña durante el día. Otras personas se levantan con un peso en el pecho, no un peso de miedo, sino de responsabilidad, como si algo hubiera quedado pendiente. Y algunas despiertan inquietas, con una sensación de desorden interior, como si el sueño hubiera dejado preguntas abiertas. Ese clima interior es una señal muy delicada. No se grita, no se impone, simplemente está. Y si uno no se detiene a sentirlo, se pierde el mensaje más importante del sueño. Porque Padre Pío decía que Dios no se comunica principalmente con imágenes, sino con movimientos del corazón. Tal vez en tu caso no recuerdas todos los detalles del sueño. Tal vez las escenas se borran rápido, pero el sentimiento queda. Y ese sentimiento vuelve a aparecer cuando recuerdas el sueño durante el día, en un momento de silencio, en una pausa inesperada, en una oración breve. Eso no sucede con cualquier sueño. Padre Pío advertía que cuando un sueño deja paz, no empuja, no confunde, no crea ansiedad, invita al recogimiento. En cambio, cuando deja inquietud desordenada, miedo o confusión persistente, no debe ser alimentado con interpretaciones personales. Debe ser llevado al silencio y a la oración sencilla. Muchos se equivocan al fijarse solo en lo que vieron, en si la persona habló o no habló, en si sonrió o lloró.
Pero lo esencial no está ahí, está en lo que se mueve por dentro al despertar, en cómo cambia el estado del alma, en si el corazón se siente más abierto o más cerrado. Padre Pío enseñaba que el alma es como una casa. Cuando alguien entra con buena intención, la casa queda en calma. Cuando entra algo que no viene de Dios, la casa queda revuelta. Por eso, el clima interior es el verdadero criterio, no la imagen, no la emoción fuerte, no la sorpresa. Si al despertar sentiste una paz que no sabes explicar, obsérvala sin apuro. Si sentiste un peso sereno, no lo rechaces. Y si sentiste inquietud, no corras a interpretarla. El sentimiento es una puerta, no una respuesta. Y aprender a leer esa puerta es un acto de madurez espiritual que Padre Pío valoraba profundamente. Padre Pío hablaba de una posibilidad que muchos no consideran, pero que él veía con mucha naturalidad. En algunos casos, estos sueños pueden ser un pedido silencioso de oración. No una aparición, no un mensaje hablado, no una escena extraordinaria, solo un llamado discreto que no hace ruido y no exige atención inmediata. Él decía que cuando un alma necesita ayuda, no siempre puede expresarlo con palabras. Y cuando la misericordia de Dios permite que ese vínculo se manifieste, lo hace de la forma más humilde posible, sin espectáculo, sin miedo, sin presión. Por eso, muchas personas sienten después del sueño un deseo espontáneo de rezar, aunque no sepan exactamente por qué. Tal vez en tu caso no apareció ninguna frase clara. Tal vez no hubo diálogo, solo la presencia, y eso es importante, porque el verdadero llamado no siempre explica, a veces solo toca. Y al tocar, despierta una responsabilidad interior suave, no una carga pesada. Padre Pío insistía en que la oración, en estos casos, no debe ser larga ni complicada. No se trata de promesas, ni de rituales complejos. Una oración sencilla, hecha con el corazón, es suficiente. Un Padre Nuestro dicho con atención, una breve súplica ofrecida con calma, un momento de silencio entregado con sinceridad. Él enseñaba que cuando un sueño despierta compasión, recogimiento o un deseo de bien, no debe ser ignorado, pero tampoco dramatizado. La oración no es una respuesta mágica, es un gesto de amor. Y el amor verdadero no necesita entender todo para actuar. Muchos sienten alivio después de rezar, no porque el sueño desaparezca de inmediato, sino porque el corazón encuentra su lugar. Otros notan que el sueño deja de repetirse por un tiempo, y algunos lo vuelven a tener, pero con una sensación más serena. Cada camino es distinto, y Padre Pío respetaba profundamente esa diversidad. Lo importante es no endurecer el corazón, no decir que no importa, no cerrar la puerta por miedo a equivocarse, porque la oración sencilla nunca hace daño, nunca confunde, nunca aleja de Dios. Al contrario, ordena el interior y devuelve la paz. Si este sueño tocó algo en ti, tal vez no te esté pidiendo explicaciones, tal vez te esté invitando a un pequeño acto de amor silencioso. Algo que no se muestra, que no se comenta, que no se analiza en exceso. Algo que se hace y se deja en manos de Dios, con confianza tranquila. Padre Pío también hacía una advertencia muy clara, siempre sin generar miedo. No todo sueño viene de Dios. Y decir esto no es negar la fe, es protegerla. Porque el corazón humano es sensible y cuando no hay discernimiento se puede caer fácilmente en confusión. Él explicaba que existen sueños que nacen del cansancio, de preocupaciones acumuladas, de conversaciones no resueltas o de emociones que no encontraron descanso durante el día. Esos sueños pueden ser intensos, repetitivos incluso, pero dejan un rastro distinto, no ordenan el interior, no acercan a la paz, no conducen a la oración sencilla.
Por eso, Padre Pío insistía tanto en no interpretar los sueños de forma aislada. Un sueño, por sí solo, no es criterio suficiente. Lo que importa es el conjunto, la repetición, el clima interior, el fruto que deja en la vida diaria. Cuando un sueño provoca ansiedad constante, obsesión o miedo persistente, no debe ser alimentado con atención excesiva. Él decía que el enemigo de la paz no siempre se presenta con formas evidentes. A veces actúa sembrando inquietud, dudas constantes y una necesidad compulsiva de entenderlo todo. Y cuando una persona empieza a girar alrededor del sueño, a hablar de él sin descanso, a buscar señales en todas partes, algo ya se desordena por dentro. La advertencia de Padre Pío no era para asustar, sino para cuidar. Porque ignorar por completo un sueño repetido puede ser un error, pero obsesionarse con él también lo es. El camino justo está en medio, ni desprecio ni fijación. Él recomendaba siempre volver a lo simple, a la oración breve, al silencio, a la vida cotidiana vivida con fidelidad. Si un sueño viene de Dios, no necesita ser forzado ni defendido. Se acomoda solo en el corazón. Si no viene de Dios, pierde fuerza cuando no se le da protagonismo. Muchas personas se dañan más por interpretar mal que por no interpretar. Por eso Padre Pío enseñaba que la prudencia es una forma de amor. Amor por Dios y amor por uno mismo. Porque la fe verdadera no confunde, no inquieta sin sentido y no roba la paz. Si este sueño te genera preguntas, acéptalas sin miedo. Pero si te genera angustia persistente, detente. No alimentes la inquietud. El discernimiento protege el alma. Y esa protección es una de las mayores enseñanzas que Padre Pío dejó a quienes buscaban orientación sincera. Padre Pío observaba un error muy común que se repite en muchas personas: contar estos sueños a cualquiera y buscar una explicación inmediata. El corazón queda sensible después de una experiencia así, y en lugar de cuidarlo, se expone. Se habla con amigos, con conocidos, con quien tenga una opinión rápida. Y cada opinión añade ruido, no claridad. Cuando un sueño toca algo profundo, el alma necesita espacio, necesita silencio. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Queremos alivio rápido. Queremos que alguien nos diga qué significa, qué hacer, qué pensar. Y en esa prisa perdemos lo más importante, la voz interior que aún estaba hablando bajito. Padre Pío decía que no todo oído sabe escuchar. Hay personas bien intencionadas que sin mala voluntad mezclan el sueño con miedos personales, supersticiones o interpretaciones exageradas. Otras minimizan todo y hacen sentir al que sueña como si estuviera inventando cosas. En ambos casos, el resultado es el mismo: confusión y cierre interior. Otro error frecuente es querer darle un significado definitivo demasiado pronto. Poner etiquetas, sacar conclusiones, decidir que ya se entendió todo. Pero la vida espiritual no funciona así. Hay cosas que se revelan por partes, con el tiempo, cuando el corazón está preparado. Forzar una respuesta suele apagar el proceso, no completarlo. Padre Pío enseñaba que el silencio no es vacío, es protección. Guardar el sueño por un tiempo, sin contarlo a todos, no es ocultar, es respetar, es permitir que lo que nació en la intimidad siga madurando en la intimidad, como una semilla que necesita tierra quieta para crecer. También advertía sobre el peligro de buscar confirmaciones externas todo el tiempo, mirar signos en cada detalle del día, relacionar todo con el sueño. Eso desgasta, eso roba la paz. Cuando algo viene de Dios, no necesita ser empujado por interpretaciones constantes. Se sostiene con sencillez.
El cuidado que Padre Pío proponía era simple y profundo, menos palabras, más interioridad, menos explicaciones rápidas, más observación tranquila. Porque cuando el alma se siente respetada, encuentra sola el momento adecuado para comprender. Si cometiste este error, no te juzgues, es humano buscar apoyo. Pero ahora sabes que el discernimiento verdadero no se construye con muchas voces, sino con una escucha interior paciente y humilde. Cuando alguien le preguntaba a Padre Pío qué hacer ante un sueño que se repetía, su respuesta era sorprendentemente sencilla. No daba listas largas, no proponía prácticas complicadas, indicaba un camino corto, posible, que cualquier persona podía seguir sin alterar su vida diaria. Primero, silencio. No el silencio de esconder, sino el silencio de cuidar. Guardar el sueño en el corazón por un tiempo. No hablar de él con ligereza, no correr a explicarlo, permitir que se asiente como el agua cuando deja de ser agitada. Luego, una oración breve, no extensa, no tensa, una oración que nazca del momento. Puede ser al despertar, puede ser antes de dormir, unas pocas palabras dichas con sinceridad. Ofrecer a Dios lo que se sintió, aunque no se entienda. Eso basta. Padre Pío también recomendaba observar. No vigilar con ansiedad, sino notar con calma. Ver si el sueño vuelve. Ver si cambia el clima interior. Ver si la vida diaria se siente más ordenada o más inquieta. La observación tranquila es una forma de discernimiento que no enfuerza respuestas. Él insistía en no modificar la rutina por causa del sueño. Seguir con el trabajo, con las responsabilidades, con la vida concreta. Porque cuando algo viene de Dios, no desarma la vida, la integra. Y cuando no viene de Dios, pierde fuerza al no recibir atención excesiva. Otro gesto simple era ofrecer una intención concreta, una oración por esa persona fallecida, sin preguntas ni exigencias. Confiar ese acto a Dios y soltarlo. No repetirlo con angustia, no cargarlo como una obligación pesada. El amor verdadero es ligero, incluso cuando es profundo. Muchos experimentaban alivio al hacer esto, no siempre porque el sueño desaparecía, sino porque el corazón dejaba de luchar. Encontraba una postura interior justa, ni indiferencia ni obsesión, presencia serena. Padre Pío decía que el alma encuentra paz cuando hace lo que le corresponde y deja el resto en manos de Dios. No todo necesita ser entendido para ser entregado. No todo debe ser resuelto para ser confiado. Si este sueño te inquieta, no busques controlarlo. Hazlo sencillo, guarda silencio, ora brevemente, observa sin presión y sigue viviendo con fidelidad lo que tienes delante. Ese equilibrio protege el corazón y abre espacio para que la paz vuelva a ocupar su lugar. Hay un detalle en estos sueños que casi nadie observa y sin embargo lo cambia todo. No está en la persona que aparece, no está en el lugar, ni siquiera está en lo que sucede dentro del sueño. Está en lo que ocurre después, cuando la vida sigue. Padre Pío decía que el verdadero significado no se revela de inmediato, sino en los frutos silenciosos, en cómo te comportas los días siguientes, en si te vuelves más paciente o más irritable, en si tu corazón se abre más a la oración o se cierra en preocupación, en si hay más paz o más ruido interior. Muchos se quedan atrapados en la imagen del sueño y no miran el efecto. Pero el efecto es la clave, porque Dios no deja huellas confusas. Si algo viene de Él, aunque no se entienda del todo, conduce lentamente al orden interior, a una fe más simple, a una confianza más humilde, a una caridad más concreta. Hay personas que, después de estos sueños, sienten el impulso de reconciliarse con alguien, o de rezar con más sinceridad, o de soltar culpas antiguas, o de perdonar algo que llevaba años pesando. Ese movimiento interior dice más que cualquier escena soñada. Padre Pío
Enseñaba que cuando el alma recibe una visita verdadera, no queda inquieta para siempre. Puede quedar tocada, sí, puede quedar reflexiva, pero no queda atrapada. La paz vuelve, aunque sea poco a poco. Y si la paz no vuelve, entonces el sueño no debe ser el centro de la atención. Por eso este detalle es tan importante. No preguntarte solo qué significa el sueño, sino qué está produciendo en ti. Porque ahí está la respuesta más honesta, no en teorías, no en interpretaciones ajenas, sino en la transformación silenciosa del corazón. Tal vez este sueño no vino para ser explicado, sino para provocar un pequeño cambio interior, algo que nadie más ve, algo que no se anuncia, algo que se vive en lo cotidiano. Y cuando eso sucede, ya cumplió su propósito. Escuchar este detalle te protege de dos extremos, del miedo y de la obsesión. Te devuelve al centro, a una fe que no necesita señales constantes para sostenerse, a una confianza que sabe caminar incluso cuando no entiende todo. Y cuando el corazón aprende a leer así, con calma y humildad, deja de buscar respuestas urgentes, porque empieza a reconocer la verdad en la paz que permanece.